Bueno, vamos a elaborar un aplicativo para calcular la rentabilidad en acciones. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir la información de las acciones. Estamos en Google, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia. Vamos a la página de inicio de la Bolsa de Valores. Vamos a mercado local. En línea, renta variable. Recuerden que las acciones son renta variables. Vamos a trabajar una que ya conocemos, Ecopetrol. Vamos a dar buscar y vamos a conseguir la información. Bueno, ¿qué nos muestra? La información diaria y la histórica. Precio base, cómo ha estado la acción sobre el precio base. Varias cosas para bajar la información. Bueno, tenemos resumen del mercado, tenemos operaciones compraventa, características de la acción y información del emisor. Entonces, en resumen del mercado vamos a conseguir la información. Aquí hay dos cosas, pueden bajar hasta 6 meses de información. Si le decimos que de enero, digamos 4 del 2011, vamos a descargar hasta hoy, decimos descargar, él me va a decir que el rango máximo son 6 meses. Entonces vamos enero 4 y vamos a ir hasta junio 30. Vamos a decirle descargar. Le abrir y ya pues tenemos la fecha, la cantidad de acciones, el volumen, precio de cierre, el mayor, menor, hasta junio 30. Entonces vamos a seguir descargando otras. Entonces aquí vamos a decirle que de julio 1 vamos a descargar hasta hoy. Entonces vamos a copiar estas encima las vamos a adicionar a nuestra tabla. Vamos esta. Vamos a decirle guardar como de una vez para que vamos a decirle valores 2, guardar. ¿Qué es lo importante en esto? Vamos a decir que la fecha vamos a cambiarla de formato de una vez. Formato de celda, fecha. Vamos a dejarle esta. Y listo. Ya tenemos la fecha. Cantidad de volumen. Vamos a trabajar con precio de cierre. Igual las transacciones se pueden hacer en un rango, pero pues vamos a trabajar con el precio de cierre. Bueno, vamos a abrir una nueva hoja. Vámonos a B2. Vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí vamos a colocar, bueno, B2, vamos a iniciar. Acá vamos a ver las fechas. Fecha de compraventa. Aquí vamos a colocar
las fechas. Aquí vamos a colocar el valor de la acción. Aquí vamos a colocar divide. Valor total. Entonces vamos a hacer varios pasos. Primero, bueno, vamos a tener dos fechas de compra-venta. Lo primero es mirar cuál va a ser el precio de la acción y cuál va a ser el precio, la fecha en la cual vamos a trabajar. Entonces tenemos acá que vamos a colocar un número de acciones con las cuales vamos a trabajar. Vamos a decir que vamos a trabajar con 10.000 acciones. Démosle de una vez formato, número, usar separador de miles. Listo. Y esta voy a decirle formato de celdas, fecha, también voy a bajarle la misma. Listo. Vamos a colocarle de una vez dos fechas. Vamos a colocarle 0401 del 2011 y vamos a colocarle 0209 2011. Con esas dos fechas vamos a trabajar entonces para calcular la rentabilidad de la acción de esa fecha. Ya sabemos que va a ser Ecopetrol la que vamos a trabajar, entonces pues pongámosle aquí Ecopetrol, una acción de Ecopetrol. Démosle algo de diseño a esto para que no se nos pierda, que nos quede mejor. Bueno, para calcular el valor de la acción, pues primero tenemos que hacer una formulita más, buscar valor. Esta fórmula pues ya la conocíamos. Entonces, valor buscado, ¿cuál es el valor que vamos a buscar? El de la fecha. Este va con punto y coma, matriz, ¿dónde la vamos a buscar? Entonces la vamos a buscar acá. Vamos a colocar desde la fecha hasta precio de cierre. No necesitamos los otros dos porque dijimos que vamos a trabajar con el precio de cierre. Entonces comenzamos. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces ya tenemos la matriz, punto y coma. Ahora, ¿qué columnas queremos que nos lleven allá? Entonces, indicar la columna, es la columna 4. Cerramos paréntesis y damos un enter. Entonces ya nos aparece acá el valor. Vamos aquí a esto, vamos a colocarle formato de celda, también número, dos decimales y miles. Aquí vamos a arrastrar de una vez. Entonces ya sabemos que para el 4 de enero del 2011 estaba en 4.000 y para el 2 de septiembre del 2011 la acción estaba en 3.885 pesos. Entonces pues el valor total es igual a más el valor de la acción por el número de acciones que tengamos. Entonces le ponemos F4 y simplemente corremos los valores. También vamos a copiarle formato a esto, no, vamos a ponerle formato, número, pero aquí sí vamos a ponerle 0. Entonces el valor total de la inversión fue 40 y el valor de la venta fue, donde vamos a redimir, fueron de 38. Aquí claramente se ve pues que perdimos dinero en esa. Para que este nos dé negativo vamos a colocarle aquí un menos para que podamos utilizar la fórmula Excel. Vamos a trabajar en Excel primero y después vamos a hacer el trabajo con formulación. Entonces vamos a trabajar con las fórmulas de Excel primero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar primero la rentabilidad. Entonces vamos aquí a hallar la rentabilidad de
de esta inversión. Entonces le vamos a decir función, vamos a buscar TIR, la tengo aquí, esa siempre lo encontramos en financieras en la parte de abajo. TIR, aceptar, y los valores. ¿Qué valores vamos a poner? Estos dos valores. Vamos a darle a aceptar, y ese pues vamos a darle, ya tenemos el valor, me da menos 2.87, como dijimos la rentabilidad iba a ser negativa. Entonces esto va a ser la rentabilidad de esa acción. Pero entonces eso también lo podemos ver aquí en, digamos, en Ecopetrol. Vamos a la página de Ecopetrol. Bienvenidos a Ecopetrol. Ecopetrol también tiene, pues también tiene un portal para accionistas. Tenemos ya la página de Ecopetrol, tenemos todo lo de accionistas, incluso acá tenemos un simulador de rentabilidad, un histórico de la acción y un gráfico comparativo de Ecopetrol. Entonces vamos a simulador de rentabilidad. Primero vamos a mirar qué fechas son las que estamos trabajando. Entonces dijimos que íbamos a trabajar 4 de enero del 2011 y 2 de septiembre del 2011. Entonces vamos a ver. Entonces 4 de enero. Entonces enero 4 del 2011 dijimos. Entonces enero 4 del 2011, y dijimos que a septiembre, sí, dijimos que septiembre 2 del 2011. Cantidad de acciones son 10.000, que ya las tengo, 10.000 acciones, y le vamos a dar consultar. Bueno, 10.000 acciones. La inversión inicial son 40.000, sí, el precio inicial son 4.000, el valor final son 38.850 y el precio final pues 3.885. Sí, lo tenemos, y 2.87 aproximado pues sería con otro decimal, prácticamente 2.88 con el otro decimal, entonces se aproxima. Aquí tenemos la rentabilidad, entonces la misma que calculamos ya acá sobre este valor. ¿Qué pasa? Podemos calcular de una vez la rentabilidad con fórmulas sin necesidad de utilizar la TIR. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la rentabilidad de primero tenemos que calcular la diferencia entre fechas? Entonces, para hacer de una vez el cálculo que tenemos, vamos a colocar aquí un más fecha compraventa última menos la fecha última. Vamos a colocarle esto en formato de celdas, número, 0 decimales, un separador de 1000, fallar. Entonces, bueno, ya tenemos entre estas dos fechas, la de compra y la de venta, tenemos 241 días. Entonces ahorita vamos a calcular la rentabilidad que está dentro de los dos parámetros, y vamos a mirar. A ver qué nos da. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos más, vamos a hacer la fórmula del cálculo de la rentabilidad, y entonces tenemos que, vamos a colocar entre paréntesis este, que es la de la venta, el valor de la venta dividido, tenemos que colocar esto, pero pues para hacer la fórmula de la TIR en la función de Excel tenía que ser negativa. Entonces vamos a hallar el mismo valor, el valor de la compra,
pero pues que nos dé positivo. Podemos colocarle este por -1 o podemos decir nuevamente este valor por este valor, entonces ya lo tenemos positivo. Entonces ahí ya tenemos, entonces bueno, ya tenemos los dos valores, la diferencia de los dos que nos va a dar una rentabilidad. Entonces vamos a elevarlo, y lo vamos a elevar sobre ¿qué? Sobre las fechas. Las fechas son ¿cuáles? Pues 365, que es el número de días, dividido, que tiene un año, sobre las dos fechas, la de compra y la de venta, que son 241 días. Entonces ahí tenemos, a eso le restamos -1, y este es simplemente una fórmula de equivalencia de tasas, como ustedes ya la conocen. Esta formulita le vamos a decir formato de celdas, porcentaje le vamos a dar, y ahí ya nos está dando que la rentabilidad es 4.32. entonces ustedes dirán, bueno, 4.32 porque la rentabilidad, y esta me va a dar 2.87. entonces lo que hacemos nosotros es verificar esta rentabilidad que me dio acá, y es la misma que me está dando acá dentro de el portal de accionistas. Vamos a ajustarla. ¿Y cómo la vamos a ajustar? Con una fórmula Excel, función, vamos a ver, financieras, y una tirno periódica. Vamos a ver, aceptar valores. En los valores pues vamos a tener esto, y fechas, vamos a tener las fechas. ¿Y por qué tenemos que utilizar una tirno periódica? Pues lógicamente este valor que tenemos acá, esta rentabilidad, esta tasa que tenemos acá, esta no es una tasa anual, sino una tasa periódica sobre estos valores. Entonces se nos va a complicar un poquito cuando comencemos a ajustarla sobre una tasa diaria o la tasa efectiva anual. Entonces por eso utilizamos una tasa no periódica, no estamos con un periodo entero acá. Entonces le vamos a dar aceptar, porcentaje 2, y a sorpresa esta es la tasa prácticamente ajustada. Entonces esta es la tasa, es la rentabilidad de esa operación. Entonces aquí podemos darle periodo. Entonces prácticamente cuando vamos a utilizar Excel llegamos hasta acá. Vamos a colocarle un cuadrito diferenciando. Este es prácticamente, aquí ya estamos hallando la rentabilidad de esta operación. Pero si nos damos cuenta, en esta operación en particular, ¿qué fue lo que dijimos cuando vinimos hasta acá a bolsa de valores? En línea, renta variable. Y la renta variable pues tiene, digamos que tiene adicional al ajuste del mercado, se pagan unos dividendos a los que tienen esa clase de inversión. Si vemos acá, vimos que se declararon dividendos en el año. Dijimos que uno para el 25 de abril, 25 de julio y 25 de octubre. Tenemos 3 fechas de pago de dividendo. Entonces resulta que tenemos que ajustar todavía un poquito más estos valores, porque bueno, listo, yo compro el 4 de enero, mi inversión fueron 40 millones, y vendo el 2 de septiembre, pero resulta que por yo tener estas acciones tengo derecho a los dividendos del 25 de abril, el 25 de julio, ya el 25 de octubre no tengo derecho. ¿Por qué? Porque vendí las acciones el 2 de septiembre. Entonces tendrán derecho los que me compren las acciones a mí, tendrán derechos a los otros dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ajustar este valor
porque nosotros, por tener estas acciones dentro de ese periodo, tenemos derecho a la parte de dividendos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a insertar. Dijimos que teníamos derecho a la del 25 de abril y 25 de julio. Entonces solamente vamos a insertar dos. Entonces dividendo. Entonces dividendo fecha 25. Entonces dijimos que abril 04-2011 y 25-07-2011, que era el dividendo de julio. Ahora, ¿cuánto se pagó por cada acción? Entonces podemos ir a Ecopetrol, mirarlo de accionistas, información general, información para los accionistas. Vamos a ver qué tenemos acá dentro de la información para los accionistas. A ver cuál fue el valor que se declaró para pago de cada acción. Está un poco demorado. Vamos a ver si vamos a ver un poco más rápido, porque no información accionistas. Incluso ya estamos en el portal de los accionistas, cómo va la acción, el comparativo, lo mismo que mostramos allá. Información a los accionistas. Vamos a ver cartilla de dividendos. Pago dividendos. Primera cuota 49, 48, 47. Acá tiene el 2010, 2011. 49, 48, 48. 15, el 25 de octubre del 2011. Julio, sí. Entonces, la primera cuota fue 49, que es la que tenemos en abril. Nos van a pagar 49 pesos por acción. La segunda son 48 y la tercera son 48. Entonces tendríamos derecho a los dos primeros. Listo. Dice que el titular de los días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago del dividendo. Listo. Entonces, como nosotros tenemos esas acciones, tenemos derecho a reclamar los dividendos. Entonces 49 y 48. Ya sabemos. Entonces, digamos, insertar y le ponemos acá dividendo por acción. Dividendo por acción. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? Tenemos 49, dijimos, y aquí 48. Ahora, ¿cuánto nos representan eso? Entonces, más esto por estas 10.490.000 pesos, más esto por estas 10.000. Entonces resulta que la fórmula nos ha cambiado un poquito. Por ejemplo, la TIR ya nos coge todos los valores, y la TIR modificada también nos coge todos los valores. Cambia. Bueno, dice aquí, bueno, la rentabilidad de ustedes va a ser esta, pero en realidad la rentabilidad nuestra va a ser esta, ni siquiera esta, porque ya sabemos que no son periodos iguales. Entonces esta va a ser nuestra rentabilidad. Ya esto prácticamente no
no nos sirve porque ya tendríamos que trabajar sobre un flujo de caja. Entonces aquí en Excel solamente llamando la función TIR no periódica nos va a calcular la rentabilidad, pero en medio de fórmula ya nos encontramos con algo, y es que ya no van a ser el compra y venta, sino va a ser prácticamente un flujo de caja. Entonces tenemos que hallar una tasa sobre un flujo de caja, y lo peor que es que ese flujo de caja no es periódico, como vemos aquí, no es periódico, son fechas muy diferentes. Entonces, para calcularlo, digamos, manualmente, o que no sea en Excel como vimos, ya simplemente llamamos TIR no periódica y calculamos todos los valores, sacamos todos los valores y nos va a dar la tasa. Entonces una tasa incluso negativa, menos 0.69%. entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a hallar, vamos a hacer los valores para calcular manualmente la tasa. Para eso, como dijimos que es un flujo de tasa de caja, vamos a utilizar un método que se llama método de interpolación. Entonces, ¿en qué consiste el método? Vamos a hallar los valores presentes de cada valor sobre su periodo que nos dé un valor positivo y un valor negativo. Entonces, pues vamos haciéndolo y vamos explicando. Entonces, lo primero que hacemos es prácticamente copiar esta formulita. La 3 la vamos a cerrar para que nos quede bloqueada, y vamos a, entonces ya sabemos que desde el valor de la inversión hasta recibir los 490.000 pesos van a ser 111 días. Desde el valor de la inversión hasta recibir los 480 van a ser 202. Y desde el valor de la inversión hasta vender esa inversión van a ser 241 días. Entonces, pues ya tenemos los periodos, ya va siendo un poquito más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es hallar aquí un valor presente 1 y un valor presente 2. Entonces esto cambiémoslo como de formatico, para indicar que prácticamente hasta aquí llegó lo de Excel, hasta acá ya hallamos la rentabilidad, pero pues no siempre vamos a tener Excel en nuestras manos. Entonces aquí lo vamos a calcular de una forma manual utilizando el método de interpolación. Entonces ya calculamos los periodos, listo. Ahora sabemos que la tasa va a estar en el 0.69% negativos, menos 0.69. entonces tenemos que hallar una tasa por debajo y otra por encima de ese valor. Esto por lo general se hace con prueba y error. Entonces lo que hacemos es buscar los valores que nos den un valor máximo y un valor mínimo. Entonces vamos a hacerlo. Pues ya aquí sabemos que es 0.69, pero allá en la práctica a mano podemos durar un poquito buscando el valor que nos dé negativo, un VPN negativo y un VPN, faltó la N acá, valor presente neto positivo. Entonces vamos a verlo. Pues en realidad aquí ya sabemos que nuestro primer valor pues lo vamos a acercar a este. Entonces vamos a decir más, ¿qué es lo que vamos a tener a acercar? Entonces este 490. Entonces F4 por 1. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la tasa para que se acerque tiene que ser negativa. Entonces pues vamos a decir, siempre la fórmula es más, pero entonces aquí si esta tasa positiva, entonces tendríamos que colocar la tasa positiva, 1 más la tasa, y lo elevamos al periodo, ¿cierto? Esa es la fórmula. Entonces la base por 1 más la tasa elevada al periodo, pero entonces como vamos a utilizar tasas negativas, entonces menos 0. Entonces aquí sí vamos a decir el 0.6
Entonces sería 0, 0, pongámosle 6, 5, para que se nos acerque un poquito más. Entonces vamos a trabajar con el menos 0.065 elevado, y eso lo vamos a elevar aquí, lo vamos a elevar primero al periodo que tengamos, que es ¿cuál? Este, son 111 días, pero lo vamos a representar como fracción de los 365. Entonces cerramos y validamos estos valores. Vamos a ponerles formato de celda, número, y no le pongamos tanto decimal, no le pongamos decimales. 489. Vamos a correrlos un poquito, los vamos a correr. Aquí ya prácticamente nos calculó el segundo y el tercero, y estamos calculando el valor presente neto sobre los porcentajes de las fechas. Entonces aquí estamos calculando sobre el flujo de caja no periódico. Entonces listo, incluso podemos correr este valor y lo podemos hacer lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos? El valor, tenemos el periodo y tenemos los 365. Pero ¿qué pasa? La suma de esto nos tendría que dar positiva, negativa y la otra por encima. Entonces como ya tenemos el 0.65 y la tasa, pues en realidad es 0.69 y alguito, entonces esta la vamos a poner sobre 0.75 menos 0.75 para que nos quede el valor. Vamos a ver, ya aquí ya nos va a dar igual, 0.75. Ahora vamos a hallar cuál es el BPN del uno y el otro. Entonces vamos a decir la sumatoria de estos valores más el valor que tenemos acá. Aquí ya nos dio un valor negativo, y entonces a este prácticamente vamos a hacerle lo mismo, la sumatoria de esos valores menos este valor. Nos dio ambos negativos, 0.065 algo que se me olvidó en la fórmula es que si estamos calculando a valor presente neto, el periodo que tenemos que restarlo. Con razón nos dio negativo, entonces restamos, subimos y entonces miramos la fórmula, el valor por 1 más la tasa, en este caso pues más, y la tasa es negativa, elevado a la menos el porcentaje, porque del periodo lo que hacemos es bajarlo un periodo anterior, entonces menos los periodos. Esta tasa, este valor presente neto 1 me da negativo. Ahora vamos a ver el otro. Si la tasa es un poquito más alta me tiene que dar positivo. Vamos a ver. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ¿cuál es la tasa que utilizamos para el primer valor presente neto? Utilizamos 0.0065 y la otra es 0.0075. Esas fueron las dos tasas que utilizamos. Entonces, tasa, vamos a darle acá, listo. Entonces tenemos los dos valores presente neto y las dos tasas que utilizamos para que uno nos diera positivo y el otro nos diera negativo. Entonces, como nos podemos dar cuenta aquí, la TIR que vamos a hallar, o la tasa de rendimiento de
esta inversión como tal va a estar entre 0.0065 y 0.0075. Eso quiere decir 0.65% y 0.75, pero no olvidemos que esta es negativa y esta también es negativa. Entonces, como lo vemos acá, que son tasas negativas las que utilizamos, si nos damos cuenta. Entonces, bueno, listo, ya tenemos las tasas, tenemos los valores presentes neto. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que la TIR que se presenta es cuando el valor presente neto es igual a 0. Entonces, como vemos, aquí se está acercando. Entonces, si comenzamos a utilizar, a subirle la tasa un poquito, 0.65, 0.66, 67, cuando llegue a 69, muy seguramente esto se va a aproximar a 0. Entonces, hagamos el ejercicio. Entonces, 0.69, que es prácticamente la TIR que tenemos acá. Entonces, anexamos, se va a acercar a 0. Y si le vamos a seguir dando los decimales que vienen acá, nos va a dar 0. Entonces esa va a ser la TIR. Pero entonces, para el ejercicio, porque no siempre tenemos Excel a la mano, entonces vamos a hacer el método completo. Entonces, ¿en qué consiste el método? Ya sabemos que la tasa va a estar entre menos 0.065 y menos 0.0075. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar lo que se le tiene que sumar a esta tasa para que este BPN llegue a 0. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, pues tenemos que hallar diferencias de tasas y diferencias de BPN. Entonces, pongamos acá diferencia de tasas. Diferencia de tasas y diferencia de valor presente neto. Entonces, primero vamos a hallar la diferencia de tasa. Entonces, más, ¿cuáles son las tasas? Esta, H, menos, y las estoy restando. Entonces, entre la tasa que utilizamos para el BP1, valor presente neto 1, y la que utilizamos para el valor presente neto 2, tenemos 0,001 de diferencia. Lo mismo hacemos con el BPN. Entonces tomamos este menos este y tenemos menos 26,372. ¿Qué hacemos después? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a hacer una multiplicación de nuestra diferencia de tasas, que es esta, más diferencia de tasas por nuestro primer valor presente neto, que es este. Ya lo tenemos acá. Entonces pongámoslo acá. Multiplicación. Entonces ya sabemos de dónde salió la multiplicación. Entonces la diferencia de tasas por nuestro primer valor presente neto. Ya la tenemos ahí. Listo. Y ahorita vamos a hacer una división. ¿Y qué va a ser la división? La división va a ser, ya hallamos nuestra multiplicación del factor diferencial por nuestro primer BPN, ¿cierto? Y ya tenemos la diferencia de los BPN. Entonces vamos a dividir los dos. Vamos a dividir más el factor, la multiplicación que hicimos anteriormente, dividido la diferencia del BPN. Y tenemos ya prácticamente el adicional que le tenemos que sumar a esta tasa. Entonces, ¿qué fue lo que hallamos aquí? Aquí hallamos el diferencial que tenemos que sumarle a esta tasa para que este BPN dé 0. Y si este BPN da 0, pues la tasa que hemos
hallado será la rentabilidad. Entonces vamos a ver. Entonces dijimos que la tasa tenía que estar entre 0,0065 y 0,00 negativos, ¿no? 75. Entonces decimos más esta, como son negativas, entonces en vez de sumar le vamos a decir menos, porque este da positivo, esta tasa. Si decimos formato de celdas, porcentaje 2, aquí tenemos el valor 0.69. entonces, como vemos, 0.69 es una tasa muy distinta a la rentabilidad que nos calculan en el portal de Ecopetrol. Entonces lo hemos hecho de una manera por Excel, que es bastante fácil, y la otra en realidad pues es más fácil. Lo complicado es primero hallar los periodos, no equivocarse prácticamente en los símbolos en las fórmulas. Es la misma fórmula pues de valor futuro que vemos y valor descontado, y en la interpolación. Entonces es bastante fácil, y aquí volvemos a hallar el mismo valor que hicimos acá, pero con un método adicional, que sería hallar un valor presente neto negativo, otro positivo, utilizando unas tasas, y mirar a ver por el método de interpolación cuál sería el factor que tendríamos que sumarle a esta tasa para que nos dé un valor presente neto igual a 0. Entonces acá tenemos la fórmula por Excel y la fórmula en calculadora.